Hola, hola, bienvenidos a este canal Belemon Crochet. Yo soy Yasmín, me presento, esta es la primera vez que hago como un video así hablando ante la cámara en esta plataforma. ¿Qué les cuento? Yo soy de Colombia, tengo 21 años y desde muy pequeña sé tejer. Pero nada más hace un año empecé a emprender en esto del crochet, tejiendo, realizo amigurumis personalizados. Me especialicé en los amigurumis, me gusta mucho realizarlos y pues le realizo a la gente lo que me pida, si me piden el retrato de una persona, de algún cantante, de animalitos, así de lo que la persona desee. Y bueno, eso es lo que realizo, así en los tiempos libres también me gusta realizar ropa para mí, aunque eso es muy poco porque realmente el crochet demanda demasiado tiempo, entonces pues lo que queda para hacer para uno hay veces es muy poco, pero bueno, de todas maneras se aprovecha cuando se puede. Entonces, como ven en el título del video, pues hace muchos días que me han estado saliendo videos de tapestry y me parece súper lindo, entonces me gustaría hoy experimentar con ustedes y también pues enseñarles pues lo poco que sé porque también es mi primera vez, pero no sé, de pronto también animarles a que ustedes experimenten esa otra, no sé, técnica. Y si ya la hacen, pues también que me cuenten qué tal y si cometo algún error, que me dejen en los comentarios cómo puedo mejorarlo. Entonces, bueno, escogí el diseño, quiero hacer este corazón así en llamas. Este es el diseño, ya imprimí la hojita. Entonces, bueno, vamos a escoger los colores. Acá están los hilos, entonces voy a tomar el color amarillo, el color naranja, este rosadito claro que lo quiero para el fondo y también este rosado más oscuro que creo que va a ser con el que voy a hacer el corazón. Eso sería todo por los hilos. Luego lo que hice, que vi en algunos videos que lo aconsejaban, es como enumerar en los cuadritos, porque si ven tiene cuadritos, entonces enumerar. Por ejemplo, en la parte de abajo, enumeré de acá hacia acá, porque pues realmente las cadenetas que uno tira al principio van hacia ese lado, entonces ya al devolverse, pues este sería el conteo de los puntos cuando vengo de esta dirección a esta. Y luego enumeré también arriba horizontalmente, pero al revés, desde acá hacia allá, para que en las vueltas que voy hacia allá, porque como no sé si hayan visto el tapestry, te dejes tú las cadenas, que la primera cadenas van hacia allá, luego te devuelves, luego otra vez vas hacia allá y vuelves y vas hacia allá y vuelves y así sucesivamente. Entonces también enumeré acá hacia arriba. Entonces, bueno, espero que eso me ayude a guiarme mejor. Y bueno, entonces acá este tiene 43 puntos horizontalmente y 44 vertical. Entonces lo que significa que tengo que iniciar con 43 cadenas porque voy a hacer las que van horizontales. Les voy a mostrar un poquito del paso a paso para que, pues no sé, de pronto les sirva también en cierto modo de tutorial. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Acá está como un poquito sucio este hilo. Vamos a iniciar por las cadenas. Recuerden entonces que en las cadenas tomamos hilo, así lo pasamos. Entonces voy a realizar 43 cadenas y ya nos vemos cuando las tengamos para continuar. Como podemos ver acá en la ilustración, la primera y la segunda vuelta son en el color básico. Entonces, las cadenas pues realmente no están incluidas en los cuadritos porque pues las cadenas son como las bases para los puntos bajos y los cuadritos, cada cuadrito en este caso representa puntos bajos. Entonces lo que vamos a hacer es que la primera y la segunda vuelta, la primera al ir y la segunda al devolvernos, van a ser solamente en el color básico. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En la vuelta de cadenas vamos a realizar una cadena de más para dar altura. Entonces realizamos no 43 sino 44, porque lo que necesitamos son 44, perdón, 43
puntos bajos. Entonces tendremos que hacer 44 cadenas para dar la altura. Entonces acá hago la cadena de altura, luego me salto una cadena y ya empiezo a hacer los puntos bajos. Entonces me salto la primera cadena y empiezo a realizar puntos bajos. Entonces lo que les digo, en esta vamos a ir hacia allá y luego nos devolvemos también en puntos bajos. Listo, ya tengo las dos vueltas de puntos bajos solamente en el color básico. Ya tengo esta y la segunda. Y ahora en la tercera, como pueden ver, ya empiezan los cambios de color. Entonces vamos a ir hasta el punto 19, que acá abajo está el numerito porque voy hacia allá, entonces acá abajo está el numerito. Si fuese hacia acá, el numerito lo tendría arriba. Entonces voy hasta el punto 19 en el color básico que tengo y ya les voy a mostrar cómo hacer el cambio de color. Voy a voltear la cámara para mostrarles un poquito más detallado. Entonces, bueno, hagamos los 19 puntos y nos vemos al cambio de color. Acá ya realicé los 19 puntos. Voy acá en el punto 19. Lo que tengo que hacer es que este punto 19 lo voy a desarmar y voy a hacerlo solamente hasta acá, sin cerrar el punto bajo. Y voy a sostener ese hilo rosado acá en la parte de atrás porque como voy hacia acá estoy tejiendo al derecho. Cuando voy hacia acá tejo al revés y lo que debo hacer siempre es que las colas de los hilos y lo feo del tapestry va en la parte de atrás. Entonces siempre que tejo en esa dirección hacia allá, ese es el derecho cuando voy hacia allá. Entonces todas las colas de los hilos van en esa dirección. Y cuando voy tejiendo como de acá para allá, entonces lo mismo, las colas de los hilos deben ir al frente. Pero como voy al derecho, entonces van hacia atrás. Listo, entonces ahora lo que debo hacer es que sigue el color naranja. Entonces tomo el hilo naranja, la cola del hilo la pongo en la parte de atrás y con ese hilo naranja cierro este punto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el punto que toca en color naranja, pero como en ese mismo punto, porque es solo uno, toca cambiar de color, solo puedo llegar hasta este punto. Entonces lo que hago ahí es también tomar el hilo amarillo y voy a cerrar con ese hilo amarillo el único punto de color naranja. Y así se ve. Ahora lo que voy a hacer es que con color amarillo son dos puntos, entonces realizo un punto normal y en el segundo, como toca cambiar de color, voy a hacer solo hasta acá y vuelvo a cambiar a color naranja. Ya lo tomo de atrás porque no lo voy a cortar, sino que lo tomo ahí de atrás, no importa que salga de acá, lo tomo de ahí y cierro ese punto y realizo el único punto en color naranja y vuelvo a cambiar al color base ahí mismo porque es solamente un punto. Lo vuelvo a tomar de la parte de atrás y entonces cierro con este y ya realizo el resto de los puntos en el color base. Pues yo he visto que algunas personas cortan poquito hilo para que no se les enrede demasiado. Yo la verdad me estoy confiando en que no se me enreden. Ojalá no sea el primer error que cometa, pero bueno, vamos a ver. Entonces terminamos estos puntos y ya les digo en la siguiente vuelta. Ahora, en la vuelta número 4, que va de acá hacia allá, o sea que estamos tejiendo al derecho y vamos al revés, yo acá ya avancé algunos puntos, entonces la idea es que acá hagamos 19 puntos bajos, de acá hacia acá, y este es el revés del tejido. Pero el punto número 19 no lo cerramos del todo, sino que lo dejamos así. Y como en el punto 20 cambiamos a color naranja, entonces tomamos el color naranja, como les digo, ahora dejamos los hilos acá adelante. Entonces tomamos el color naranja
y cerramos con ese hilo y vamos a realizar un punto bajo en el siguiente punto con este color naranja. Y no lo cerramos porque solamente es un punto. Y luego vamos a cambiar a color amarillo y vamos a hacer 3 puntos con color amarillo, siempre dejando el hilo otra vez hacia este lado porque este es el revés. Tomamos el amarillo, cerramos ese punto y realizamos con este color amarillo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Este tercero no lo cerramos del todo, sino que cambiamos a color naranja, hacia este lado, hacia el revés. Entonces tomamos el color naranja, cerramos este punto con color naranja y acá vamos a realizar 2 puntos de color naranja. Vamos en esta dirección, ya hicimos un punto naranja, 2 puntos amarillos, perdón, un punto naranja, 3 puntos amarillos y ahora vamos a hacer 2 naranjas entonces. 1 y 2 de color naranja. En este segundo volvemos a cambiar de color con el color rosado, el color de todo el fondo. Y continuamos realizando un punto bajo hasta el final de la vuelta con este color, un punto bajo en cada punto bajo hasta finalizar la vuelta. Ahora vamos a voltearlo a ver qué tal se ve. Miren, ahí se va viendo. Tenemos el cuadrito naranja, los 2 amarillos, el naranja, 2 naranjas acá arribita, 3 amarillos en el centro y uno naranja en la esquina. Entonces continuamos haciendo las que quedan del color del fondo y ya luego hacemos la siguiente vuelta. Puede ser muy importante que vayamos rayando las que ya llevamos, como para que luego no nos enredemos. Ahora vamos a seguir en la siguiente vuelta. Como siempre, en estos casos subimos con una cadena. Y pues ahora volteamos el tejido al derecho y vamos a hacer la siguiente vuelta, que es la número 5. Y vamos entonces a realizar hasta el punto número 17 puntos bajos. Entonces eso voy a hacer y ya nos vemos para mostrarles como la última vez el cambio de color para que ya ustedes si de pronto se animan a hacer un tapestry sepan cómo hacer el cambio de color y sobre todo que los hilos siempre deben ir aquí en el revés a pesar de que tejamos por un lado o por el otro lado, de ida o de vuelta. Entonces ahora esta vuelta es de ida porque vamos por el derecho y ya la número 6 es de vuelta. El punto número 17, como siempre, no lo cerramos del todo, sino que vamos a cambiar a color naranja. Entonces lo dejamos hacia atrás porque esta vuelta es por delante. Entonces cerramos este punto y realizamos 2 puntos en color naranja. 1 y 2 puntos en color naranja. Ahora vamos a realizar, bueno, este segundo punto no lo podíamos cerrar del todo porque toca realizar cambio de color a color amarillo. 2 puntos y sigue el amarillo 5 puntos. Entonces tomo el color amarillo de atrás y hago 1, 2, 3, 4,
y 5 puntos en color amarillo. Y bueno, este quinto no lo podía cerrar porque acá es donde vamos a hacer cambio de color y cambiamos a color naranja donde haremos un solo punto de color naranja. Un solo punto. Y en ese punto no lo cerramos, sino que lo dejamos así a medias y tomamos el color del fondo y cerramos con ese color y ya seguimos realizando los siguientes puntos en el color base. Y entonces de eso se trata, de ir siguiendo el patrón. Ya sabemos hacer los cambios de color, ya sabemos que una vuelta va hacia ese lado y otra vuelta hacia este lado y así sucesivamente, y que siempre el revés tiene que ser para el mismo lado, sin importar cómo nos toque tejer, si hacia un lado o hacia el otro. Entonces, bueno, les seguiré mostrando pues como no el proceso paso a paso, pero sí les mostraré el final y pues unas tomitas así de cuando lo voy tejiendo para que ustedes vayan viendo. Espero que de algo les sirva la explicación, aunque yo sé que de pronto no está muy profunda, pero bueno, espero que de todas maneras les sirva a quienes no habían visto nunca la técnica del tapestry y quienes la hayan visto, como les digo, que me digan qué errores de pronto cometí. Esperemos que, como les digo, no se me enreden los hilos. Y bueno, nos vamos viendo entonces en el proceso. Bueno, y como modo de actualización, les cuento que en el día de hoy, pues alcancé solamente a realizar esta parte. Igual inicié como a las 3. Miren cómo se va viendo en la parte de atrás. La verdad me tiene muy contenta el resultado. Miren que ya se va notando súper bonita las llamas. Entonces sí me tiene muy feliz que me esté saliendo. Y bueno, entonces les estaré contando mañana cómo voy y así sucesivamente, y también les contaré cuánto me tardo. Bueno, ya es otro día. Miren dónde voy ya. Miren, por detrás le he estado cortando hilos porque se me tiende como a juntar así un poco. Entonces, miren cómo voy. Ahí les voy mostrando. Me está quedando súper lindo. La verdad estoy muy contenta. Me parece que está súper fácil. No se me han enredado los hilos. Voy súper bien. Bueno, ya por fin logré terminarlo. Miren cómo quedó bonito. Pues en la parte de atrás quedó así con los hilos sueltos. Pensaba dejarlos unidos, pero como les digo, se me tendía como a juntar mucho así, a arrugarse, entonces mejor se los corté. Después pienso hacerle un bordecito, pegarle de pronto un pedacito de tela atrás o paño lenci. Y pues bueno, lo importante es que me quedó súper bien. Y bueno, a modo de conclusión, la verdad es que es una técnica fácil. En realidad lo único que hay que manejar bien es como el cambio de color y pues el hecho de ubicarse uno en el patrón. Es muy importante numerar, tener una regla a la mano, y también es muy importante como que vayan rayando cada hilera que van haciendo, cada fila, para que pues se ubiquen. Pero en realidad me pareció súper fácil, me encantó el resultado. Y bueno, también lo del tiempo, pues no me demoré tanto. Ayer empecé como a las 4, de 4 a 7, y hoy eh, por ahí desde las 10 y ahorita son las 4 también. Entonces, no, súper bien también para hacer la primera vez. Y bueno, seguiré intentando otros diseños porque la verdad me encantó. Mi idea es como hacerme en una pared así varios cuadritos de estos. Me gustó mucho realizar esta técnica, la recomiendo 100%, es súper fácil. El cambio de color de esa forma, la verdad, perfecto porque dudaba un poco.
de que sí se formaran bien las cosas con el cambio de color así, porque pues a veces, no sé, como que no me parecía que fuese posible que se formaran tan bien, pero realmente quedó súper bien, entonces súper recomendada esta técnica, me encantó, si lo dudan ustedes de pronto porque crean que se pueda complicar, la verdad no, súper fácil. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarme en el proceso. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, coméntenme también, no sé, qué tal les ha parecido si lo han hecho, si se van a arriesgar a hacerlo, como les dije, recomendaciones. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video y nada, muchas gracias por ver. Chao.